Olá, le invito a que podamos reflexionar en la palabra de Dios en esta oportunidad. El Evangelio de Mateo capítulo 8, desde el 23 al 27, tenemos el siguiente relato. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Queridos, estamos enfrentando una gran crisis. Y eso ha alterado nuestra vida. Eso ha generado cambios en nuestra dinámica, en nuestro cotidiano. Los expertos dicen que todavía estamos lejos de poder controlar la pandemia instalada no solamente en Chile, pero en el mundo. Y no se sabe cómo quedarán las cosas a futuro. Hemos visto consecuencias, por ejemplo, en la economía, en los empleos. Hay un ambiente de incertidumbre. Eso ha generado miedo, eso ha generado ansiedad y una sensación de impotencia. Para contextualizar el relato que leímos, necesitamos recordar que Jesús había terminado la serie de enseñanzas que conocemos como el Sermón del Monte. Eso se registra en los capítulos 5, 6 y 7 de este Evangelio. Al inicio del capítulo 8, en el versículo 1, vemos la indicación. Y cuando Jesús descendió del monte, le seguía una multitud. Eso revela que el trabajo de Jesús seguía con toda intensidad. Pero Jesús en esta oportunidad está cansado, está debilitado y necesita descansar, necesita tener un tiempo para dormir. Isso vai passar efectivamente, porque en verso 18 Jesús estava rodeado por la multitud y él manda a los discípulos para que puedan pasar al otro lado. Y entonces en el versículo 23, que es justamente donde partimos nuestra lectura, se inicia la travesía. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Así que Jesús se acuesta y se queda dormido. Los discípulos, que son buenos marineros, parte de ellos eran pescadores, recordemos de eso, estaban tranquilos y acostumbrados. Sin embargo, se vieron sorprendidos por un fuerte viento. Quedaron aterrorizados en esta oportunidad, despertaron a Jesús, clamaron por el socorro de Jesús, y Jesús les atendió. Y en esta acción de Jesús, Jesús hace una exhortación a ellos sobre su fe y viene la gran intervención de Cristo, que con autoridad y poder ordena a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, dice el texto. Como resultado, ellos quedaron asombrados con el poder y con la autoridad de Jesús y comentaron: ¿quién es ese hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Este pasaje contiene algunas lecciones y son lecciones oportunas para este momento que hemos vivido. Yo quiero compartir con ustedes, quiero invitarlos a que podamos reflexionar. La primera lección es que las tormentas son parte de la vida. O sea, Jesucristo dijo que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicciones, o sea, tormentas, tempestades, adversidades, crisis.
A lo largo de la jornada, de cierto, vamos a tener que enfrentar tormentas en alguna área de nuestra vida. Puede ser en la salud, puede ser en el matrimonio, puede ser, por ejemplo, en nuestra familia, con un hijo, con una hija. Eso puede pasar en nuestro ambiente de trabajo, en la iglesia. De cierto, vamos a tener que enfrentar tormentas. Los discípulos, más allá de la experiencia que ellos tenían, sabían también que en algún momento ellos podrían tener que enfrentar una situación adversa y una travesía, porque las tormentas siempre se manifiestan o se manifestaban en el mar de Galilea. Assim que, como os fenômenos de la natureza sucedem com frequência, para nós servos de Cristo, também as tormentas nos podem golpear duros. O seja, ser um creyente não é estar imune a las tormentas de la vida. Nós não las podemos evitar. As tormentas sucedem a pesar de nossa vontade, e elas, quando se manifestam, cambiam nossa vida. Elas, quando se manifestam, elas cambiam a dinâmica da jornada de cada um de nós. A segunda lição é que as tormentas de la vida são inesperadas. As tormentas, elas não enviam uma advertência, elas não enviam um mensagem. As tormentas, elas chegam. Essa é a verdade. E os discípulos que conheciam muito bem o mar de Galilea, alguns de eles haviam nascido e crescido alrededor do lago, alrededor do mar de Galilea, eles tinham o conhecimento de que em algum momento uma tempestade se poderia formar e instalar-se. E nesta ocasião eles estavam enfrentando um grande peligro. Remaram com habilidade, tentaram escapar de alguma maneira, pero a barca se iba llenando de água. Seus recursos eram insuficientes para solucionar o problema que estava instalado. Talvez nós, em las tormentas de la vida, que são inesperadas, já hemos tentado de todo, em absoluto de todo, pero já nos demos conta de que não temos os recursos, não temos a capacidade de enfrentar e vencer a tormenta que está golpeando nossa vida. E a menudo sentimos que os problemas que nos atormentam empeoram dia a dia e nos hace perder o controle, e como que parece que o bote de nossa vida se queda a la deriva. É importante recordar de que as tormentas que são inesperadas, elas sim se instalam, pero nós não estamos solos. Cristo está conosco em meio a las tormentas. Ele estava com seus discípulos. As tormentas também, a terceira lição, são espaço para a manifestação do poder de Deus. Aunque a tormenta esteja fora de nosso controle, ela está bajo o controle de Jesus. Seus discípulos estavam com o coração vacilante. Os discípulos estavam ansiosos, preocupados, estavam desesperados. Eles clamaram a Jesus, eles pediram a Jesus, e Jesus atendeu, como dissemos no início, a la solicitud. Jesus atendeu a la petição. Jesus se levantou, Jesus instruiu, ensinou a los discípulos, exortando acerca de la fé, pero Jesus intervino en la situación puntual. O sea, el que está en el control de todas las cosas, camina siempre con nosotros y permanece teniendo toda la autoridad sobre el viento y el mar. Las tormentas de la vida, ellas no vienen para destruirnos, sino para enseñarnos y para fortalecer nuestra fe. Jesús tiene todo poder
y Él puede calmar no solamente la tormenta de afuera, no solamente la pandemia, pero también la tormenta que está aquí adentro, en nuestro corazón, el miedo, la desesperación, la incertidumbre, la duda, la incredulidad. Él sí puede manifestar poderosamente en nuestra vida en medio de la tormenta. Eso me hace recordar el texto que está en Génesis capítulo 1, y por la autoridad de la palabra de Dios, todas las cosas, en absoluto, van a su debido lugar. O sea, la palabra de Dios ordena el caos. En medio a las tormentas de la vida, Jesús sigue teniendo toda la autoridad, y una sola palabra de su boca ordena todo el caos de nuestro corazón y de nuestra vida. Recordemos entonces, queridos, de las lecciones. La primera de ellas, las tormentas son parte de la vida, como dijo Jesús, y vamos a tener aflicciones. La segunda lección, las tormentas de la vida son inesperadas. Ellas en muchos momentos se manifiestan como inmanejables, pero ellas se presentam mientras caminamos, son parte de la vida, pero jamás estamos solos porque Jesús está con nosotros. Y la tercera y última lección es que las tormentas son espacio para la manifestación del poder de Dios. Cristo está con nosotros, Él sigue con todo el control y se manifiesta en medio de las tormentas de la vida, como hizo con los discípulos, también puede hacer con nosotros. Delante de eso, una pregunta: ¿cómo está tu vida en estos tiempos de aflicción? ¿Cómo está tu corazón en estos tiempos de tempestades? Jesucristo desea y puede calmar la tormenta de tu corazón. Por lo tanto, te invito a que hagas con sinceridad la oración de los discípulos. Debemos sí hacerla. Señor, sálvame. Señor, venga, yo no quiero perecer. Señor, yo no quiero morir. Señor, yo necesito de ti. Venga, Señor, y con tu brazo fuerte, con tu palabra de autoridad y poder, cambia esa situación. Él atendió a los discípulos, certamente va a atender a nosotros también, con toda la sinceridad de corazón. Señor, sálvame, no quiero perecer. Que Dios te bendiga, y que en estos tiempos de crisis, de adversidades, de tormentas, recuerdes que tú no estás solo, que tú no estás sola, que tu Padre Celestial está atento a tu pedido, a tu oración, a tu clamor. Creas en Él, pues eso que estamos viviendo ahora va a pasar. Eso va a pasar. No tenga duda, Él está pendiente de todas las cosas. Las crisis vienen, las tormentas vienen, pero eso no cambia para nada el plan glorioso y eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que tengas una bendecida semana en el nombre del Señor.